Buenas tardes, profesor y compañeros. En esta presentación será un breve análisis e interpretación de datos sobre el tema violencia en los centros educativos, obtenidos de los instrumentos aplicados anteriormente como encuestas. Este proyecto está conformado por Kender Vega Quiroz, por mi persona Erika Trejos y por Ashley Cooper. Buenas tardes, mi nombre es Kender Vega Quiroz y a continuación voy a hablar acerca de los conceptos importantes para el análisis. En primer lugar, tenemos la violencia verbal, la cual es una forma de maltrato psicológico que consiste en usar palabras, acusaciones, insultos, amenazas, órdenes agresivas, gritos, entre otros. Se encuentra también en el acoso escolar, el cual se refiere a cualquier forma de maltrato u hostigamiento físico, verbal o psicológico. Tenemos también la violencia física. Este tipo de violencia ocurre cuando una persona transgrede el espacio corporal de otras sin su consentimiento. Y por último, la población estudiantil, la cual son todos aquellos individuos matriculados en algún sistema educativo vigente. Bien, algunas definiciones necesarias para este análisis es la media, lo cual es una medida estadística que representa el valor típico de un conjunto de datos, se calcula por medio de una fórmula. Seguidamente se encuentra la frecuencia, que se refiere al número de veces que ocurre un determinado valor en un conjunto de datos. La tabla de contingencia es una herramienta que organiza datos categóricos en un formato de tabla. La correlación de Pearson es una medida estadística que evalúa la fuerza y dirección de la relación lineal entre dos variables cuantitativas. Permite determinar el sí y el cómo dos variables están relacionadas entre sí. Seguidamente la tabla de distribución de frecuencia, la cual es una tabla que organiza y muestra la frecuencia de cada valor en un conjunto de datos. De este modo, proporciona un resumen visual de la distribución de datos. A continuación, voy a exponer acerca de las tablas de distribución de datos de frecuencia, en la cual vamos a tomar como ejemplo la que tenemos en la imagen, la cual es una muestra de 22 personas usuarias de escuelas públicas para medir la seguridad. En esta tabla tenemos en las clases o bien opciones segura, insegura y muy insegura. En el apartado de segura tenemos una frecuencia con un número total de 8, con una frecuencia relativa de 36,36%, una frecuencia acumulada de un total de 8 y una frecuencia relativamente acumulada de 36,36%. En la segunda opción tenemos el apartado de insegura, donde en número de frecuencia tenemos un total de 11, en una frecuencia relativa 50%, en una frecuencia acumulada un número total de 19 y en la frecuencia relativamente acumulada un porcentaje de 86,36%. Y en la opción muy insegura tenemos una frecuencia de un número total de 3, con una frecuencia relativa de 36,64%, una frecuencia acumulada de 22 y una frecuencia relativamente acumulada del 100%. Dándole énfasis al análisis, según los datos estadísticos recolectados, las escuelas públicas son inseguras. Así lo indicaron el 50% de los encuestados, mientras el 36% menciona que las escuelas de las cuales son usuarias, los estudiantes tienen un ambiente seguro y el 13% restante cataloga las escuelas públicas como un sitio muy inseguro. De acuerdo con la investigación, se puede concluir que el 63% de las escuelas del país son inseguras. A continuación, este es un segundo ejemplo de, del- de la siguiente tabla y vamos a ver el tercero. Y este sería el último ejemplo de las tablas de este apartado. Bueno, seguidamente se tiene la correlación de Pearson. Para esto se seleccionan dos variables. La variable independiente, que son horas adicionales de apoyo psicológico para abordar los problemas relacionados con la violencia en las escuelas, y el impacto de violencia en el ambiente de aprendizaje, como una variable dependiente.
Para poder obtener datos para hacer la fórmula de correlación de Pearson, primeramente se debe sacar la media con la fórmula que se presenta acá. De una vez obteniendo los datos de la media y los datos de las variables dependiente e independiente, se empieza a hacer la fórmula de la correlación de Pearson con estos datos, dándonos como resultado una correlación de 0,03. 0,03, por tanto, es una correlación muy baja o nula, lo que quiere decir que las horas adicionales de apoyo psicológico no tienen relación con la variable dependiente, que es el impacto de violencia en un ambiente de aprendizaje. Sin embargo, a continuación se hará un análisis más profundo. Bien, como lo indiqué, después de realizar un análisis de correlación, los resultados revelaron que la correlación es extremadamente baja entre las horas adicionales de apoyo psicológico o asesoramiento y el impacto de la violencia en el ambiente de aprendizaje escolar, con un coeficiente de correlación de 0,03. Este valor indica una relación débil o prácticamente inexistente entre las dos variables en el contexto de estudio. Por lo tanto, en el contexto de este estudio, el incremento de las horas de apoyo psicológico no está fuertemente asociado con una reducción o aumento significativo en el impacto negativo de la violencia en el entorno educativo. En esta imagen se puede ver los resultados o los datos para obtener una correlación perfecta o una correlación alta. Sin embargo, también se puede observar que los datos que obtenemos se encuentran en una correlación nula a muy baja. Bien, la compañera Ashley tenía que explicar un poco las tablas de contingencia, pero por temas laborales no está presente. Entonces, en esta tabla de contingencia, el análisis realizado es que 21 personas y un 33,33% indicó que de 1 a 5 veces un estudiante ha sido víctima de la violencia escolar. Un 19,05% indicó que de 5 a 10 veces, mientras que un 47,62% aclaró que más de 10 veces ha sido víctima de acoso escolar. Esta tabla de contingencia se realiza con esta fórmula que se presenta acá. Por último, daremos a conocer tres importantes conclusiones, ya que al concluir esta investigación y los respectivos análisis realizados, se logró observar una serie de aspectos importantes del impacto de la violencia en las instituciones educativas. Por lo tanto, a continuación se brindarán tres aspectos fundamentales, los cuales son de gran relevancia a conocer. En primera instancia, es importante destacar que las escuelas públicas son un lugar inseguro, como bien lo mencioné anteriormente, y esto lo demostró el análisis realizado, donde un 50% de las personas encuestadas lo indicó de esta forma, lo que conlleva a concluir que la violencia ha tomado espacio en estos sitios, por lo que las personas están poniendo en duda la seguridad en estos centros educativos. En segundo lugar, se puede concluir que uno de los principales problemas que enfrenta la población estudiantil es el acoso, y esto se logró demostrar donde el 78,18% de las personas encuestadas lo indicaron de este modo. Por último, al concluir esta investigación, se logró evidenciar que la participación de las instituciones policiales en los centros educativos donde se pueden impartir cursos o bien charlas acerca de la violencia y la seguridad, podría mejorar la situación. Y esto fue posible demostrarlo donde un total del 100% de las personas estuvieron de acuerdo con esta idea. Por lo tanto, esto conlleva a ver que la participación policial en las instituciones educativas es sumamente importante y necesaria para trabajar por un ambiente más seguro, específicamente en los centros educativos. Bueno, hasta acá la presentación. Estos fueron los resultados obtenidos en base a la investigación. Espero y les sea de utilidad. Muchas gracias. Los invitamos a ver el documento completo donde pueden ver la información más detallada. Muchas gracias.